Amables amigos y amigas, ya estamos en nuestro segmento de la entrevista principal de esta revista informativa y como adelanté en alguna medida en la etapa de los comentarios, en la primera parte, teníamos como invitado a un destacado economista esta mañana. Se trata de Iván Rodríguez, tiene una dilatada vida pública y como técnico ha participado en diferentes entidades como asesor, publica, ahora también chatea con amigos y emite sus criterios sobre la problemática económica. En fin, es un economista asesor de entidades y nos complace tenerle un buen amigo, nos complace tenerle esta mañana con nosotros para hablar del tema que es un tema también principalísimo y que en cualquier sociedad y en estos momentos precisamente acapara la atención de la ciudadanía. Todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de la economía nacional e internacional. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí. Vamos a hablar de cómo anda el país económicamente luego de que el presidente suspendiera o retrasara lo que había estado en la palestra pública sobre la reforma fiscal. Aún así, tenemos otros motivos de preocupación: el desmonte al subsidio eléctrico, el alza del petróleo, la situación en general del mundo desde el punto de vista económico y suyo. Que en algún modo están vinculados porque el gobierno está tratando de eliminar los subsidios, deudas y problemas que le ocasionan una presión financiera, y es parte de la exigencia de los organismos internacionales y de los propios empresarios cuando se planteó una reforma fiscal, porque dice, bueno, pero si tú gastas tanto y no resuelves estas cosas, ¿por qué me vas a pedir más dinero? Bueno, las decisiones en los gobiernos en materia económica, acciones de política económica, siempre tienen la raíz del motivo de ese y del efecto de esa medida de política económica. El plantearse una reforma fiscal o una reforma tributaria, que no es lo mismo, pero la reforma tributaria, siempre que hay reforma fiscal hay reforma tributaria. En medio de la coyuntura que se vive en la economía mundial y local, era un desatino político. Sin embargo, la otra razón que motiva a un gobierno a tomar medidas fuertes desde el punto de vista tributario es un examen, una ocultación de cómo están sus indicadores fiscales, cómo está el balance fiscal. En el caso primero, sabemos que la economía dominicana fue muy fuertemente afectada, como lo fue el mundo, por el COVID y todas las consecuencias que se han derivado de esto. En materia de política económica, los gobiernos han tenido que incurrir en gastos extraordinarios altísimos. Los bancos centrales han tenido que generar inyección de recursos, lo que se llama alivio monetario, y lo mismo ocurre con las administraciones tributarias que han incurrido en alivio tributario para mantener vivo la economía. En el caso de la República Dominicana, todos sabemos que la administración tributaria dio muchas facilidades, pero esas facilidades se convierten siempre en deuda del contribuyente con la administración tributaria que hay que cumplir. Exenciones, claro. No deuda, es decir, la flexibilización que se estableció a nivel mundial, y en la República Dominicana hubo que acogerse a esa medida, sugerida incluso por los organismos financieros internacionales, de prorrogar deuda a futuro de los contribuyentes, fundamentalmente el sector empresarial. Eso está ahí. Entonces, aun cuando en este año, indudablemente que hay signos fuertes de recuperación económica, si nos atenemos como un hecho válido a la información que da el Banco Central, la economía dominicana en el último mes
con relación al igual periodo del año pasado y todo el periodo del 2021 hasta septiembre con relación al 2020 ha crecido ya en 2 dígitos, 13.5%. Y las proyecciones que se hacen trimestralmente en consenso entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía y Banco Central, ellos cada 3 meses por ley tienen que hacer una revisión del marco macroeconómico. Las últimas proyecciones que se hicieron a finales de agosto y que son la sustentación para determinar los supuestos del presupuesto general del Estado que está en el Congreso para el año 2022, señalan que confirman terminamos con 10. Que 10% de crecimiento real, es decir, a precio constante, eliminado el componente inflacionario, pero casi 19% en términos nominal, que desde hace más de 10 años la economía no llegaba a esos niveles de crecimiento. Es decir, eso es un síntoma claro y muy visible. Fue la argumentación del presidente cuando pospone la reforma. No, ahí voy. Entonces está el tema del balance fiscal. Si tú tienes que el balance primario, que en última instancia es el indicador que las calificadoras de riesgo toman en consideración para medir el nivel de sostenibilidad de la finanza pública de un país, la República Dominicana presenta un balance primario que hacía, yo diría que hacía más de 15 años que no se daba. Estamos hablando de un balance primario. ¿Qué es lo que significa el balance primario? El balance primario es cuando tú a los ingresos corrientes, tú le restas los gastos corrientes. Y a ese resultado, que se llama ahorro corriente, tú le restas el pago de intereses de la deuda pública. Si eso, que generalmente daba negativo y por debajo de 1, te da positivo y por encima, en este caso, de 3%, significa que la ecuación de la sostenibilidad en el lado izquierdo es bastante alentadora para apuntar hacia un mejoramiento en el indicador más importante de deuda pública, que es el volumen de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces tenemos al 22 de este mes de octubre, del pasado mes de octubre, tenemos un indicador de balance primario por encima de un 3%. Lo que te indica que también hay un balance financiero, es decir, lo que se llama déficit operacional o déficit de caja, que tampoco nosotros habíamos tenido ese indicador en términos positivos, es decir, en superávit de caja, de casi un 1%. Eso quiere decir que el año 2021 no va a concluir con las proyecciones de 4 puntos porcentuales de déficit como porcentaje del PIB que se proyectó al inicio del 2021. Es decir, se proyectó un déficit, obviamente, el Producto Interno Bruto que se proyectó en el presupuesto del 2021, en términos de dólares, era de apenas unos 80,000 millones de dólares al terminar el 21, pero la revisión que se hizo en agosto y tomando en consideración el IMAE, el índice de actividad económica del banco, y las propias proyecciones del banco, la del Fondo Monetario, la del Banco Mundial y la de otros organismos como OCDE que utiliza el país para hacer sus evaluaciones, hacen que el Producto Interno Bruto se eleve en términos de proyección. Y entonces eso pues también es un elemento que ha contribuido a que el coeficiente de deuda, que hasta julio con el Producto Interno Bruto estimado hasta el mes de julio estaba ya sobre el 70%, hoy, ahora lo estaba yo viendo, hoy la deuda pública del gobierno central, que anda por 47,600 millones de dólares, más la del gobierno central, más la del Banco Central, a agosto, que anda por unos 14,000 millones de dólares, tenemos una deuda de un 67%. Pero hace 2 meses la deuda estaba en 70%. Es decir, que el producto, la deuda ha disminuido, pero fundamentalmente porque el denominador del
de la ecuación ha aumentado bastante. Se está proyectando para el cierre del 2021 un Producto Interno Bruto que originalmente iba a ser de unos 80 mil millones, 82 mil millones, va a terminar en 91.570 millones de dólares, y eso es un elemento que está operando a favor de disminuir el coeficiente de deuda como porcentaje de esa variable. De manera que, viendo esos resultados y además que hubo una subejecución del gasto de inversión, lo que le permitió al gobierno acumular ahorros al cierre del mes de septiembre, que es la última cifra que yo tengo para el gasto de capital, había una subejecución de 52 mil millones de pesos. ¿Cómo se va a traducir eso en la población? O sea, ¿cómo lo va a sentir el pueblo de a pie que no domina los términos económicos ni esas grandes figuras que ustedes pueden dominar entre el Banco Central, entre la acción tributaria y lo fiscal? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, se ha recuperado significativamente los empleos perdidos en la pandemia. En los sectores que más mueven a la economía y que es lo más visible para saber si hay dinero en la calle, que es el sector de comercio al por mayor y al por menor, se ha reactivado significativamente. La intermediación financiera, que es un elemento clave para tú determinar si hay dinero en la calle, muestra signos indudables de recuperar a niveles de que el índice de solvencia del sector financiero ha llegado a niveles récord en este año 2021. Lo mismo tú puedes ver... Perdona, paremos ahí, que es extraño que en un sistema bancario con la situación de la pandemia tenga ese nivel récord. Bueno, influyó mucho la política monetaria flexible y de inyectar recursos a la banca, para que la banca pueda también aliviar, junto con los programas de ayuda social que tenía el gobierno en el 2020, a esos sectores que perdieron los empleos. Entonces, el crecimiento se está viendo... Perdón, que no habla de turismo, zona franca, todo eso ha mejorado también. Ha mejorado. No hemos llegado a los niveles deseados, pero las informaciones oficiales sobre la recuperación del turismo son buenas, y el sector de zona franca. Perdóname ahí, porque es un dato adicional. Ayer hablaba el ministro de Turismo de que hoy daba una información importante, y uno supone que es mayor llegada de visitantes y mejora del turismo. Esperemos. Pero exacto. También está el sector agropecuario, que es un elemento clave para determinar cómo marcha la economía, el sector de construcción. La cifra que muestra el banco, sectorializando el crecimiento del PIB, es que esos sectores han mostrado robustez este año. Ustedes dejaron en el tema fiscal algo que es fundamental para hacer una reforma integral, que son los llamados gastos tributarios, exenciones tributarias o incentivos tributarios. Ayer preguntaba un amigo de muchos años y una persona muy informada, preguntaba en Twitter a los que él llama expertos en temas fiscales, que cuáles serían los puntos que debiéramos escribirlo ahí en esa plataforma. Y yo le dije, mira, para mí es muy simple el tema tributario desde el punto de vista teórico. Es tomar el código tributario y hacerlo más simple, fundamentalmente, y yo lo especifico, a partir del artículo 287, hacer un estudio bien sesudo en el artículo 287 y en el artículo 288 del Código Tributario y en los subsiguientes del título 2. Porque ahí está todo el entramado de deducciones por concepto de impuestos sobre la renta, que es lo que influye en que en la República Dominicana tengamos de América Latina uno de los niveles más altos de evasión. La complejidad de ese código tributario está influyendo significativamente en ese nivel de evasión, que indudablemente estamos hablando de cifras
inconmensurable de recursos. Es un dato interesante y no lo había escuchado. Se habla de la evasión, 154 mil millones de evasión. Dice de dónde. Pero ese detalle de que en ese articulado que habría que modificar está la razón de la evasión es importante. Pero claro, porque también a partir del 287 están los conceptos de pérdida. Cuando una empresa genera pérdida, no paga impuestos sobre la renta. Entonces, la forma en que un planificador tributario, fíjate que la OCDE está llamando atención a los planificadores tributarios porque son los que tienen capacidad de generar el otro elemento que distorsiona la finanza pública, que es la elusión tributaria, que no es lo mismo que evasión. Exacto. Porque con la elusión tú pagas la contribución, pero deja de pagar lo que tú tienes que pagar porque están los artificios legales y ese código tributario tiene una alta propensión a permitir que haya mucha ilusión. Ese es el primer punto. ¿Qué es lo que yo estoy sugiriendo? Bueno, que desde ahora el gobierno convoque a su tanque de pensamiento que tienen Hacienda, que tienen el MEPI, que tienen el Banco Central, que le dé invitación a ese tanque de pensamiento que tienen los académicos, es decir, las universidades, las oficinas de consultoría económica, y se pongan a trabajar la revisión de ese título 2 del Código Tributario. Primera parte. Lo segundo es, en el ITEVI, tomar el ITEVI la parte de las exenciones a bienes de consumo masivo. Porque, ¿qué pasa? Hay estudios del Banco Mundial y hay estudios del propio Ministerio de Hacienda que se hicieron en la gestión pasada, del gobierno pasado, que te muestran que hay una alta propensión en los quintiles altos de ingresos, es decir, en el cuarto y en el 5, a consumir más los bienes exentos que los sectores para los cuales la ley focalizó que debían estar exentos del pago del ITEVI. Y eso esa distorsión yo siempre he dicho que puede estar muy relacionada con la nomenclatura arancelaria. Que tú tienes que en un renglón de X de nomenclatura arancelaria, tú tienes, por ejemplo, el caso renglón, por poner un caso, embutido. Todo lo que sea embutido cae dentro de clasificación de esa nomenclatura. Exonerado. Pero todo lo que está exento del ITEVI bajo esa nomenclatura no paga ITEVI, pero tú estás consumiendo un embutido que no lo consume un pobre y está dejando de pagar. Está subsidiado. Está subsidiado. Entonces es estudiar. ¿Por qué? Porque yo digo revisar, someter a la revisión el renglón alimentos del ITEVI que están exentos, que la estimación que hace el gobierno para el año 2022 solamente a personas son 106 mil millones de pesos. 106 mil millones de pesos exentos del pago del ITEVI a personas. Entonces, ¿dónde están esos 106 mil millones de pesos? En esos bienes de consumo de alimentos fundamentalmente que están exentos del pago del ITEVI. Pero tú también puedes generar un proceso de análisis costo-beneficio en los otros sectores que reciben impuestos. Zona franca, por ejemplo, que yo no me opongo al desmonte de golpe y porrazo de esos subsidios. Pero Zona Franca tiene este año el nivel más alto de exenciones que había tenido en toda su historia, más de 36 mil millones de pesos de exención tributaria. Y el sector turismo más de 7 mil millones. Entonces tú podrías ir estudiando esos incentivos desde ahora, conjuntamente con el Código Tributario, y plantear una reforma fiscal integral, porque el tema no solamente el gasto que realiza el gobierno a través de gasto corriente y gasto de capital, que debe ser de más calidad y de más efectividad, no, también las exenciones que el gobierno deja de cobrar por favorecer a determinados sectores. Ahí está la reforma tributaria. Mira qué interesante. Y fiscal lista. Se nos ha ido el tiempo, porque tú has
expuesto bastante de manera amplia. No te interrumpimos mucho precisamente para que la gente pudiera tener la idea completa, pero yo pienso que lo importante aquí es el planteamiento que tú haces de por dónde debe ir la reforma fiscal, anotando estos elementos que fruto de tu estudio y tus conocimientos precisamente de la ley tributaria, del mercado y todo ese tipo de cosas. Magnífico. Pienso que eso habrá que insistir y teorizar un poco más sobre eso, pero tú haces un importante aporte. Y una última cosa, no aumentar tasa. Con esa reforma nosotros podemos disminuir tasa de impuestos sobre la renta, podemos disminuir tasa del ITEVI y podemos racionalizar mejor lo selectivo al consumo. Perfecto. Muy bien, Iván. Gracias, Iván, por estar con nosotros. A ustedes, como siempre, hemos llegado a la parte final, pero agradecerles su sintonía y comprometernos a vernos mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la mañana.